Lo que vamos a hacer es empezar y que vaya llegando. Sí. Oye, mira, no. De todas maneras, yo le dije a Samuel que si no viene ahí, que lo trajera, ratifican. Dile, mira, vamos a empezar, ya yo voy a estar en el salón para que sepan que tienen que tener a los compañeros. Sí, buenas tardes. Pues sean bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a el evento tan relevante que tenemos. Es muy importante el hecho de que estemos aquí reunidos porque estamos recordando y conmemorando pues parte de esta historia mundial y parte también de la historia de México como uno de los países hermanos de nuestra hermana República de Cuba, ¿verdad? Y bueno, era muy relevante el tema, puesto que a 72 años y también a 99 años de Fidel Castro, pues queríamos recordar con ustedes. Y el día de hoy, dentro de la Red Mexicana de Historia y parte del colectivo militante Va por Cuba, Solidaridad Va por Cuba, tenemos un recorrido histórico por la Revolución Cubana a 72 años y su análisis del contexto actual. Para quienes nos vean posteriormente por grabación, pues vamos a presentar al panel del día de hoy. En el centro tenemos, los voy a presentar conforme a su aparición en esta charla. Al doctor José Ángel Mauri de Toro, por favor. Quien es parte de la casa de aquí de Cuba, bueno, de la embajada. Entonces, gracias por recibirnos, gracias por esta hermandad, por esta empatía y sobre todo por recibirnos con este calor cubano que nos caracteriza y las caracteriza. Tenemos del lado izquierdo, al extremo, al maestro Francisco Rosas López, por favor, bienvenido. Él nos acompaña, es parte del colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba. Y él también va a estar con nosotros. Y tenemos al doctor Juan Carlos Guerrero Delgadillo, también del colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba. Y bueno, su servidora Michelle Domínguez Víquez, presidente de la Red Mexicana de Historia, aquí y pues también se centra en la Ciudad de México, a partir del 2 de agosto. Entonces, pues, aquí estaré moderando esta charla tan interesante. Primero que nada, les agradecemos a nuestros invitados presentes porque las dificultades del clima nos hicieron así como brincar puentes y brincar alcaldías y hasta incluso otros estados de la República. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me voy a hacer no voy a presentar una semblanza del doctor Mauri porque él nos va a hablar más o menos de su trabajo. Entonces voy a adelantar la semblanza del doctor Francisco y del doctor Juan Carlos. Bueno, el doctor Francisco Rosas López es militante y nació en la Ciudad de México un 10 de junio. Esta fecha marca su vida, su ingreso a la militancia a la izquierda desde los 17 años, como primera generación del CCH de la UNAM y licenciado en Historia con diplomados especializados en la Historia de México. Su trayectoria está profundamente ligada al activismo y al análisis crítico de la izquierda mexicana. Un inicio marcado por la tragedia y la rebeldía. La vida de Francisco dio un giro a los 6 años y bueno, es parte de su vida cuando tiene un episodio desafortunado de su madre. Y desde ahí le despierta un profundo rechazo al dogma y lo lleva a abrazar el ateísmo. Posteriormente, bueno, nos vamos a saltar bastante de su trayectoria personal y nos vamos a que dentro de él observa una preocupación y un panorama político por parte de lo que es la Cuarta Transformación y se distinguen del movimiento social que representa y ciertos liderazgos políticos. Es colaborador de textos en publicaciones como Los patios de la represión y la biografía de Che Guevara de Paco Ignacio Taibo II. Rosas López también colaboró en el libro Carteles de la Izquierda de Alejandro Encinas.
Su tesis de licenciatura es un libro conmemorativo a los 50 años del 10 de junio de 1971 y dan cuenta, pues, parte de su memoria. Y él está dentro del movimiento o escribe y plantea qué pasó con la izquierda socialista y comunista. Y bueno, pues le damos la bienvenida y nos vamos a aplicar un poquito con el doctor Juan Carlos Guerrero de la Guión, que tengo a mi izquierda. Y es licenciado en sociología, maestro de estudios políticos y sociales, doctor en estudios latinoamericanos, sindicalista en la paraestatal de refrigeradora de Tepepan, sello de formación, dice, y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Pesquera. Secretario de Trabajo y Conflictos, comisionado en la sección 10 del CENTE, miembro de la coordinadora, jubilado docente de educación pública y de educación secundaria en la UNAM, también docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra segunda alma mater, también dentro de la UAM, Xochimilco, y militante de izquierda capitalista. También anticapitalista. Fue docente en la Prepa 6 y en el CCH Oriente. Entonces le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor Mauri para que él nos platique un poco de su trayectoria. Bueno, y ya presento, ¿no? Bueno, Buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecer a la red, a la solidaridad con Cuba, a los amigos de Cuba, que nos dan este espacio para poder hablar un poco acerca de la actualidad de la revolución y compartir con ustedes también nuestras visiones acerca de nuestras realidades y los momentos que se enfrenta hoy nuestro país. Es muy interesante el contexto. Estamos hablando de 66 años de revolución a partir del triunfo del 1 de enero de 1959, que como bien ustedes conocen, marca el inicio de la verdadera independencia y soberanía de la revolución. Pudiéramos aquí destacar un grupo de logros que se han tenido y que se mantienen a lo largo de 66 años de revolución. Voy a referirme rápidamente a los principales sectores donde podemos destacar logros relevantes y destacar también que de la manera que se lo presentamos es como hoy Cuba defiende su independencia, defiende su proyecto social en contra de un modelo social hegemónico que se nos intenta imponer, modelos culturales, modelos de vida, modelos de organización social, de los cuales nuestro país hace 66 años decidió tomar su propio camino y realmente construir una sociedad, como decía Martí, con todos y para el bien de todos, donde la primicia es la justicia social y es el ser humano como centro de la política. Bueno, en 66 años de revolución, como les decía, puedo comentar algunos logros que hoy en Cuba son hechos y realidades concretas. Por ejemplo, en educación tuvimos a principios de la revolución, apenas 2 años del inicio de la revolución, una campaña de alfabetización que abarcó todo el territorio nacional y permitió declarar a Cuba como el primer territorio libre de analfabetismo en América. Un logro que parecía inalcanzable antes del triunfo de la revolución y sin embargo con la participación de todo el pueblo, porque es una cosa importante que pasa hoy en el proceso revolucionario en Cuba, es la participación popular en la toma de las principales decisiones que se asumen en nuestro país. Bueno, con la participación popular logramos declarar nuestro país el primer territorio libre de analfabetismo en América. Bueno, se nacionalizó la enseñanza. Hoy en Cuba es obligatorio estudiar hasta el 9º grado por ley. O sea, es penado los padres que no lleven a los niños a la escuela hasta culminar su 9º grado. Por supuesto, acceso universal y gratuito. Hemos extendido hacia otras tierras programas de alfabetización y hoy, por ejemplo, Venezuela y Bolivia son países libres de analfabetismo gracias a la colaboración cubana con el programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que ha sido aplicado en más de 30 países y ha alfabetizado a más de 10 millones de personas en todas las regiones del mundo. Y bueno, a lo largo de la historia de la revolución hemos graduado más de 70.000 extranjeros y más de 3.000 se encuentran hoy estudiando en Cuba. O sea, que no solo los beneficios y los programas
de nuestra revolución son para los cubanos, sino también con el espíritu internacionalista y de solidaridad que nos caracteriza, lo brindamos a otros pueblos y otros países hermanos del mundo. En el sector de la salud, bueno, eso en Cuba también fue una política de la revolución con este afán de tener al hombre, el ser humano, como centro de sus políticas. Bueno, fue algo también que se erradicó, acceso universal, gratuito. Hemos prestado colaboración internacional con más de 600.000 profesionales en 165 países del mundo. Estamos hablando de que son más de 6 décadas de colaboración internacional en el área de la salud. Hoy Cuba tiene un médico por cada 112 habitantes. Hemos avanzado mucho en lo que es la medicina preventiva, que es lo que permite hoy que, por ejemplo, tengamos una esperanza de vida en nacer de 79 años los hombres y 80 años las mujeres. O sea, este programa de salud preventiva que se lleva a cabo y se desarrolla en nuestro país. Bueno, hemos diseñado esquemas de vacunación completa para los niños. Se han graduado 27.000 jóvenes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que hablábamos ahorita con amigos que nos están acompañando acá. Ya desde el año 99, hace ya 25 años, se han graduado 27.000 jóvenes, que también dice mucho de cómo Cuba brinda este sistema de formación de profesionales de la salud a otros países del mundo. Y, por ejemplo, destacar la Operación Milagro, que fue una operación que salvó de catarata a más de 4 millones de personas a lo largo de toda la región. Fue una operación producto de acuerdos entre Cuba, Venezuela, países que conforman la Alianza Bolivariana para Nuestra América, y también gracias a la colaboración colectiva se ha logrado o se logró este éxito de 4 millones de personas que fueron operadas de catarata y pudieron recuperar la visión y por supuesto aumentar su calidad de vida. Bueno, en el tema de trabajo agrícola y la tierra, y tenemos una de las primeras medidas que se toma cuando triunfa la revolución, es la reforma agraria, que permitió acabar con el latifundio en nuestro país y entregarle la tierra a los campesinos que verdaderamente la trabajaban. También a lo largo de la revolución se han creado formas colectivas del uso de la tierra y se han también buscado que haya un beneficio colectivo de este trabajo y de esta labor para la mayoría de la población. Bueno, en la producción de alimentos ha habido un programa de desarrollo de la industria alimentaria, buscando también la autosuficiencia alimentaria y reducir las importaciones, que son hoy prioridades para el desarrollo económico de nuestro país. Por ejemplo, un dato, en el 2024 se logró, a pesar del bloqueo y presiones económicas que más adelante explicaré, logramos los mejores rendimientos de cultivos varios en los últimos 10 años, y es un programa también que va dirigido al beneficio de toda la población cubana. Bueno, en el deporte, convertimos el deporte en un derecho del pueblo. Cuba ha sido el país de la región que más medallas olímpicas y panamericanas ha tenido a lo largo de la historia. Un cubano hoy, el luchador grecorromano Benjamín López, es el único deportista pentacampeón olímpico, o sea, que ha sido campeón olímpico por 5 ocasiones, y una cubana fue la primera mujer latinoamericana campeona olímpica hasta los años Moscú 80, una atleta cubana que se convirtió en la primera mujer, y gracias también a esa política de la revolución de extender el derecho de la oportunidad de practicar deportes hacia todo el pueblo. Bueno, también en temas de democracia y sistema político hemos confeccionado nuestro propio modelo, un modelo que responde a nuestra historia y que responde a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo. Bueno, primero, un solo poder, el poder del pueblo. No hay beneficios para nadie, es el pueblo en su totalidad. Un solo partido. Ya nosotros tuvimos pluripartidismo desde 1959 y no resolvió ningún problema. No nos resolvió problemas, era politiquería, y sin embargo logramos establecer por consenso mayoritario de la población un solo partido que, más allá de tener funciones electoralistas, tiene una función ideológica y de unidad del pueblo para defender su proyecto social. Bueno, los ciudadanos con más de 16 años tienen derecho al voto, puede ser propuesto para cualquier responsabilidad con 18 años. No existen campañas electorales, el voto voluntario, y todos los electos rinden cuenta y son revocables cuando el pueblo, que es quien los elige, lo determine. En el tema de la mujer, bueno, se creó la Federación de Mujeres Cubanas, creada por Vilma Espín, una histórica
revolucionaria, figura histórica revolucionaria cubana, que realmente reivindicó el papel de la mujer en el proceso revolucionario. Somos el segundo parlamento del mundo con mayoría femenina. A partir de la última sesión que hubo cooptaciones en la asamblea, bueno, se logra alcanzar el 56,71% de nuestro parlamento está compuesto por cubanas dignas representantes del pueblo. El 60% de los profesionales en Cuba graduados a lo largo de la revolución son mujeres. El 80% de los trabajadores del sector jurídico son del sexo femenino. Y no obstante a eso, en el año 2021 se aprueba el programa de adelanto para la mujer, que todavía persigue mayor papel de la mujer en nuestro país, identifica hechos que aún nos queda todavía por resolver en este asunto, y es lo que nos demuestra que a más de 60 años de revolución, en el año 2021 todavía nuestro pueblo sigue perfeccionando su modelo. O sea, en Cuba para nada pensamos que todo está dicho, todo está hecho, si no somos nosotros mismos los primeros críticos del proceso que estamos haciendo. Y siempre se buscan nuevas formas de poder perfeccionarlo y de llevarlo a alcanzar la mayor garantía de la justicia social para todas y para todos. Bueno, con los niños, adolescentes y jóvenes se crearon organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles que no solo organizan a estos sectores poblacionales, sino también que les permiten la participación activa dentro del proceso revolucionario. Como bien se plantea en la diapositiva, hoy el 19,79% de nuestro parlamento está integrado por jóvenes menores de 35 años. Existe una política integral de la niñez, adolescencia y juventudes que ahora en la recién concluida sesión de la Asamblea Nacional en el mes de julio se convirtió en ley de la niñez, la adolescencia y la juventud, que también garantiza mayores derechos para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y es algo que realmente nos satisface porque también, como ha dicho Raúl, la revolución sigue siendo un proceso de jóvenes, sigue estando protagonizada por los jóvenes en las principales etapas. Y bueno, y algunos datos generales de estos logros: tenemos la reforma urbana, la nacionalización de industrias, de bancos, de las comunicaciones, las inversiones de transporte, comercio interior y exterior, que todo eso estaba en manos de grandes empresas, todo eso pasó con la revolución para manos del pueblo. Igualdad de oportunidades, o sea, hay igualdad de derechos para todas y todos los cubanos. Por supuesto, al mínimo la discriminación, cualquier tipo de discriminación prohibida en cuestión de acceso a diferentes oportunidades, el derecho al trabajo, la voluntad hidráulica, que es también una voluntad de llevar el agua hacia toda la población. El tema de la electrificación en Cuba hoy el 99, más del 99,50% de la población cubana está electrificada, también por programas que ha realizado la revolución a lo largo de su historia. Y también, como un logro importante, es el internacionalismo y solidaridad, que hemos también comentado en algunos de los ejemplos, donde han cubierto disímiles actividades: solidaridad política, militar, cultural, educativa, en materias de infraestructura como la energía eléctrica, como hidráulica. En disímiles actividades hemos contribuido con naciones amigas por ese espíritu internacionalista que viene de nuestro pueblo cubano, pero es un legado fuerte de Fidel, el Che, nuestros principales líderes de la revolución. El pueblo cubano ha sido digno exponente de estos valores. Bueno, en México hoy también tenemos médicos especialistas que están no en las principales ciudades, están en los lugares más intrincados, también brindando salud y contribuyendo a la calidad de vida de la población mexicana. Ahora, todo esto tan bonito que puede aparecer, todo esto tan viable y tan positivo que puede aparecer, estamos hablando de una islita ubicada en el Golfo de México, frente a la potencia más fuerte que ha conocido la historia de la humanidad. Nos estamos refiriendo a los Estados Unidos de América. Y no han cesado los intentos de los Estados Unidos de América de volver a recuperar a Cuba como colonia, como lo era antes de 1959, y arrebatarnos la soberanía y la independencia de la nación. Hay un elemento muy importante dentro de la historia que se le ha denominado el diferendo histórico de Estados Unidos. O sea, no solo tiene Estados Unidos la pretensión de apoderarse de Cuba después de 1959. Responde a un antecedente histórico. Estamos hablando, aquí les traigo una información, estamos hablando incluso de antes de la independencia de las 13 colonias. Ya se hablaba de lo importante que sería anexar Cuba a los Estados Unidos para completar
los deseos de esa unión que se estaba formando en la parte norte del continente de América. Ahí vemos expresiones del segundo presidente de los Estados Unidos en el año 1773, del tercer presidente de los Estados Unidos en 1805, donde dice que Estados Unidos se apoderaría de Cuba por necesidades estratégicas. Siempre han visto a la isla de Cuba como un apéndice necesario para completar la unión de los Estados Unidos. Bueno, el presidente James Monroe también hablaba de agregar a Cuba como la adquisición más interesante para el Estado que se estaba conformando. En 1823, John Quincy Adams, que formuló la doctrina de la fruta madura, que decía que Cuba, como un fruto, debía madurar y caer por la fuerza gravitatoria como parte de la Unión y formar parte de la Unión de los Estados Unidos. O sea, nos damos cuenta que es toda una ideología totalmente colonial de apoderarse de un territorio ajeno a ese país, pero con ámbitos geopolíticos, con ambiciones geopolíticas de tener a Cuba dentro de como parte de su territorio. Bueno, ya hace la segunda mitad del siglo XIX que en Cuba ya había iniciado la guerra de independencia. Recuérdense que somos uno de las últimas colonias de la región que se incorpora a todo el movimiento independentista latinoamericano que había iniciado precisamente acá en 1810 en México. Y en el año 1868 Cuba inicia su lucha por la independencia, y en esa segunda parte del siglo XIX Estados Unidos ya se convierte en la metrópoli económica de Cuba. España era la metrópoli política, pero ya Estados Unidos iba poco a poco alcanzando sus objetivos de apoderarse de Cuba. Ya la segunda mitad era dueño prácticamente de las principales industrias, de la principal actividad económica de Cuba. Ya en un momento de la guerra ideada por Martí, en la segunda etapa del siglo XIX, en la última etapa, los españoles estaban prácticamente derrotados. Intervienen los Estados Unidos en la guerra, la primera guerra imperialista que se conoce en la historia, es la guerra hispano-cubano-norteamericana. Interviene, por supuesto, también a través de manipulaciones, logra intervenir y llega a un pacto con España, donde España le entrega la isla de Puerto Rico, la isla de Cuba a los Estados Unidos. No participan los mambises, los cubanos, que eran los que habían luchado y peleado por su independencia, son exonerados de este pacto del Tratado de París. Y bueno, comienza entonces una etapa de neocolonia para Cuba. Se funda en 1901 la República Neocolonial, se crea una república con una constitución totalmente plegada a los intereses norteamericanos, donde se permitía la intervención en cualquier momento de los Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, donde se le daba facultad al gobierno de los Estados Unidos para tener bases militares y carboneras en Cuba. Hoy la base naval de Guantánamo es fruto de los acuerdos de esa época. Por lo tanto, aparentemente éramos una república, pero donde tenía total predominio el coloniaje norteamericano, y los designios de Cuba eran decididos desde Washington. Bueno, en 1959, después de varios intentos de seguir y obtener la independencia, como decimos en Cuba, llegó el comandante y mandó a parar, ¿verdad? Llegó la revolución cubana, una revolución de pueblo. Fidel, con esa maestría que le caracterizaba, con ese liderazgo, logró sintetizar todas las experiencias de la lucha por la independencia de la historia de Cuba, y logró al fin realmente, bajo un proyecto unitario, derrocar la dictadura de Batista, que fue el último resquicio de los Estados Unidos en Cuba, y realmente instauró en Cuba el poder del pueblo. Pero fíjense qué interesante. Decía Fidel, apenas 8 días de haber triunfado la revolución. Creo que este es un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa, y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Y esto es un ejemplo de esa visión de Fidel. Como mientras todo el pueblo estaba festejando y decía, bueno, ya terminamos, ya logramos el triunfo, ya somos dueños de nuestro destino, Fidel avisoró que iba a ser una lucha muy larga contra los Estados Unidos y que iba a ser un proceso muy difícil. Y ha sido así. Esos 66 años que le mostraba al inicio de la presentación han sido lamentablemente la historia de la Revolución Cubana, solo por el simple hecho, y es importante destacar,
porque los cubanos decidimos tomar nuestro propio camino. Decidimos ser verdaderamente independientes. Bueno, por ese simple hecho, que además tener la osadía de hacer una revolución socialista a solo 90 millas de las costas de los Estados Unidos. O sea, eso ellos nunca nos lo van a perdonar, eso nosotros estamos convencidos. Pero esa osadía de hacer la decisión del pueblo cubano, de impedir que puedan predominar los intereses coloniales imperialistas de los Estados Unidos sobre los destinos de Cuba, es lo que nos ha costado a nosotros 63 años de revolución. Martí decía una cosa muy interesante y parafraseo una frase: la libertad cuesta muy caro. Hay que estar dispuesto a pagar su precio, resignarse al principio. Cuba está pagando hoy el precio de ser libre e independiente, eso que a nadie le quepa duda. Cuba hoy está pagando esa decisión de tomar un camino propio para, como proyecto social y para su desarrollo endógeno. Aquí podemos ver, les traigo, cómo hemos sido víctimas de todos los tipos de agresiones contra los Estados, desde los Estados Unidos. Económicas, militares, biológicas, psicológicas, intentos de asesinatos a líderes, diplomáticas, sabotaje, mediática, espionaje, recrudecimiento del bloqueo, que voy a ponerles algunos ejemplos de las que le menciono. Pero hemos sido víctimas de todos los modelos de agresión imperialista contemporánea de la última parte de la historia, de los últimos 60 años de historia. Cuba ha sido víctima de todos esos planes bien diseñados, financiados por el gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de obstaculizar y derrocar el proyecto socialista cubano y volver a apoderarse de los destinos. Ejemplo de agresión imperialista muy claro: la invasión de Playa Girón. 19 de abril de 1960, o sea, inició el 17 de abril de 1961 por la costa sur del occidente de Cuba, y en solo apenas 72 horas, en menos de 72 horas, el pueblo cubano derrocó la agresión imperialista. Fue la primera derrota del imperialismo yanqui en América. Y ya para esa fecha el pueblo cubano salió a defender el socialismo. Días antes Fidel había proclamado el carácter socialista de la revolución por apoyo mayoritario. Y la primera expresión de apoyo del pueblo al socialismo que estábamos iniciando en Cuba fue la defensa de Playa Girón. El pueblo salió a las arenas de Playa Girón a defender su independencia, a defender su soberanía. Y le reitero que tiene que ver con la política de los Estados Unidos de acabar de manera inmediata con la revolución. Estamos hablando de los primeros años de la revolución. Otro tipo de agresión muy fuerte para el pueblo cubano es el tema del terrorismo. Acciones terroristas que hoy podemos decir que han perdido la vida a lo largo de la revolución de 1959 para acá. 3.478 cubanos y 2.099 sufren o han sufrido algún tipo de discapacidad. Ha sido una constante el tema de sabotaje, incendios, explosiones de bombas y hoteles en La Habana. Lo más aberrante fue el estallido en pleno vuelo de una nave de cubana de aviación en el año 1976 con 73 personas a bordo, un avión que venía desde Barbados hacia La Habana y fue depositado por Posada Carriles, que después reconoció su participación en este hecho. Le pagaron a 2 sicarios que depositaron las bombas en el avión y el avión estalló en pleno vuelo. Venía el equipo juvenil de esgrima de una competencia de Venezuela de haber alcanzado las más altas medallas en esta competencia. Y fueron 73 personas masacradas que todas perdieron la vida en ese intento terrorista, en esa acción terrorista. Ahora vamos a hablar del bloqueo. Miren, estamos hablando que apenas 13 meses de haber triunfado la revolución. Estamos hablando del 6 de abril de 1960. Fíjense qué interesante, un memorándum que hace un vicesecretario de Estado de los Estados Unidos. Y miren lo que dice, qué interesante. Estamos hablando de 13 meses que había triunfado la revolución. Primero 59, de enero del 59, triunfa la revolución, y el 6 de abril de 60, Lester Mayori escribía en un memorándum del secreto del Departamento de Estado: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Ya ellos sabían, fíjense, tan temprano del triunfo de la revolución ya sabían que había un apoyo mayoritario del pueblo a Fidel Castro en su proyecto social. Y decía el memorándum: el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan
del malestar económico y las dificultades materiales. Fíjense, año 1960, y vamos a ver los ejemplos que ocurren hoy en Cuba con esta política. 60 años después, más de 60 años después. Decía el memorando, hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que siendo lo más habilidosa y discreta posible, fíjense qué perversidad, lo más habilidosa y discreta posible, o sea, que no se conozca mucho lo que se hace, logre los mayores avances en la privación a Cuba del dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, compañeros, eso es genocidio, hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Estamos hablando que habían pasado 13 meses de la revolución, del triunfo de la revolución, y ya ellos sabían que la única vía que ellos podían alcanzar la derrota de la revolución era buscando una inclusión desde dentro, limitando al pueblo cubano para que fuera el pueblo cubano quien se rebelara y se sublevara contra el proyecto social que se estaba construyendo. Bueno, es así que entonces en el año 62 el presidente Kennedy firma la orden ejecutiva que da inicio al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Ahora, ¿qué es el bloqueo? Porque se habla mucho del bloqueo. Bueno, siempre le decimos a los amigos, siempre es bueno indagar y tener mayor información, porque hay veces la misma persistencia en la retórica de las cosas que decimos, se intenta un poco disminuir esta denuncia que se intenta hacer. Bueno, el bloqueo es una política de castigo. ¿Es para castigar al pueblo? No tiene otra definición. Es un crimen de lesa humanidad, va contra el ser humano y es un acto de genocidio, porque va a que el pueblo pase hambre, limitaciones, no tenga medicamentos para su salud. Nosotros decimos que el bloqueo es la principal violación a los derechos humanos de los cubanos, porque nos limita a ser nosotros verdaderamente libres, lo que el pueblo cubano ha decidido ser durante toda su historia. Ellos que hablan tanto que se hacen paladines de la defensa de los derechos humanos, bueno, pues la política de bloqueo es la principal violación flagrante, masiva de los derechos humanos de los cubanos. Tiene un carácter extraterritorial, no es un problema solo de entre Cuba y los Estados Unidos. También implica otros países, empresas de otros países, donde son presionadas por el gobierno de los Estados Unidos para que no comercien con Cuba. Además de ser presionadas, son multadas, son sancionadas, exactamente, gracias. Son sancionadas con multas por tener una relación de comercio normal con Cuba. No estamos hablando que sean empresas que nos regalen nada, empresas. Un comercio como existe entre cualquier país del mundo, con cualquier empresa extranjera, bueno, pues siempre tiene el ojo del gobierno de los Estados Unidos para presionar y para poder impedir que se haga cualquier operación financiera. Y miren, nosotros estamos echando para adelante con muchas cosas, pero hoy el principal obstáculo para el desarrollo del país lo constituye el bloqueo económico, comercial y financiero. Nosotros estamos hoy, ahora lo voy a explicar después, pero todo lo que está haciendo en Cuba es con la bota de los yanquis, arriba con el bloqueo y con la presión del bloqueo. Y hoy constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, todo el mundo sabe después lo que pasó en el año 91, desaparece la primera experiencia de socialismo en el mundo, cae el campo socialista, cae la Unión Soviética, era un apoyo fundamental que tenía Cuba. Ellos habían dicho que el bloqueo, una de las justificaciones del bloqueo era porque éramos satélites de la Unión Soviética. Bueno, entonces si se cae la Unión Soviética, dejamos de ser satélite de la Unión Soviética y ya nos van a quitar el bloqueo. Ah, no, pero entonces en ese periodo se arrecia más el bloqueo. Aprovecharon ese momento donde perdimos, imagínense ustedes, Cuba perdió cerca del 85% de su comercio internacional con la caída del campo socialista y la Unión Soviética. O sea, un momento muy delicado para poder enfrentar la situación en Cuba. Y entonces el bloqueo se recrudece. Y es así como en el año 92 establecen la ley Torricelli. Pero fíjense los objetivos de la ley: para promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba. O sea, nunca ellos han entendido que el pueblo cubano vive de la manera que vive y ha tomado ese proyecto social y ese sistema político por su voluntad propia. En la mayoría del pueblo cubano coincide en que esa es la vida que nosotros entendemos, que esa pequeña isla del Caribe pueda desarrollarse socialmente, políticamente. Eso ellos nunca lo han entendido y entonces se han dedicado a crear leyes que han recrudecido más esa presión, que han recrudecido más el bloqueo,
para, por supuesto, buscar sus objetivos. Entonces, fíjense, el derrumbe, miren lo que dice una parte de la ley, el derrumbe del comunismo en la anterior URSS en Europa Oriental es el ahora reconocimiento en América Latina de que Cuba constituye un modelo fracasado. Fíjense como ellos mismos están planteando cosas, compañeros. Eso es un modelo de socialismo, un modelo político de desarrollo que nosotros estamos desarrollando entre nosotros. Y fíjense si era así, que todavía hoy, después de más de 30 años de la caída y desaparición del campo socialista, Cuba sigue con el socialismo, con sus características, muy autóctonas y muy parecidas a nuestra historia. Y sin embargo, ellos ya decían, bueno, ya, si esto pasó, ahora viene la transición pacífica en Cuba, vamos a arreciar el bloqueo. Pero no basta, en el año 96 convierten en ley el bloqueo, potencia la internacionalización del bloqueo, aumenta la hostilidad de la política de Estados Unidos hacia Cuba, intimida a los empresarios extranjeros para evitar las inversiones y el comercio en Cuba. O sea, refuerza la ley Helmut, la política de agresión contra Cuba. En el 2006, fíjense, estamos hablando de ya se acabó el socialismo. En Europa del Este ya la justificación estaba eliminada, sin embargo, ellos continúan con ese proceso de apoderarse de Cuba. Bueno, ahí tenemos en el 2006 la creación de la Comisión para la Asistencia a una Cuba libre. Fíjense los capítulos, que es lo que quiero que vean. Los capítulos de esta comisión: acelerar el fin de la dictadura de Castro, ayudar a los cubanos a responder a las necesidades humanitarias y sociales y críticas, quitarnos el bloqueo. Quitamos el bloqueo y ya nos va a estar ayudando a responder a las necesidades sociales y críticas. Bueno, ahí está el papel de la comunidad internacional, los cubanos en el exterior, prepararse para apoyar la transición. Un sueño trasnochado que tuvo vigencia y fue un programa de gobierno de esa administración en los Estados Unidos. Vino la época de Obama, se cambió totalmente la política hacia Cuba, no para abandonar los objetivos de derrocar la revolución, sino para lograr esos mismos objetivos a través de otros métodos. Entonces, la política del soft power, ¿verdad? Yo soy amigo tuyo, se aperturó la embajada, se retiró a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que estábamos en la lista desde Reagan en los años 80, inicio de los 80. Se inició las conversaciones bilaterales entre ambos países. Fíjense, se demostró la voluntad que tenemos los cubanos de establecer relaciones con los Estados Unidos. Nosotros somos un país independiente, soberano, donde nosotros nos relacionamos con quien nosotros determinemos. Pero hay una cosa, tiene que ser de iguales. No puede ser que tú te sientas superior a nosotros. Y sin condiciones, como dos estados. Bueno, en la época de Obama se demostró esa voluntad de Cuba, de sentarse a conversar con los Estados Unidos sin problema ninguno. Y se lo dijimos varias veces, de cualquier tema. Tenemos criterio también y podemos aportar y podemos contribuir. Y sin embargo, la política fue cambiada. Es verdad que suavizó y flexibilizó las relaciones, pero fíjense qué interesante. No movió un artículo ni un pedacito del bloqueo. Y eso que Obama lo condenó, dijo que el bloqueo era una política fracasada, que el bloqueo debía acabar, pero nunca hizo una acción concreta para derrocar el bloqueo. Fíjense, aquí yo les traigo cuántas cosas puede hacerse para debilitar el bloqueo que solamente depende de la firma del presidente de los Estados Unidos, cosa que Obama hubiera podido hacer. Y no firmó una. Ahí estamos hablando de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Estamos hablando de revertir la política de persecución financiera. Estamos hablando de modificar el límite permisible del 10% de componente estadounidense en los bienes que Cuba puede importar de cualquier país del mundo. Nosotros no podemos importar a Cuba ningún bien que contenga un 10% de componentes fabricados en los Estados Unidos. Pudiéramos pensar en este mundo tan globalizado, cuántas cosas pudieran existir en este mundo que no tengan un componente, un 10% de componentes fabricados en los Estados Unidos. El tema del uso del dólar en las transacciones financieras. Cuba está prohibido que use el dólar en el mercado financiero internacional. El tema de la importación de productos de Cuba hacia Estados Unidos. Nosotros hoy tenemos vacunas y tenemos logros en la biofarmacéutica que pudieran ayudar a mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Y sin embargo, la política de bloqueo impide y obstaculiza
ese intercambio hacia los Estados Unidos. También, por supuesto, una firma del presidente pudiera también modificar la cláusula que existe hoy que impide que se comercialice de manera normal y como se establece el comercio internacional con créditos y con todo lo que se establece en una relación comercial entre dos países, se pueda importar productos de los Estados Unidos. Hay 15 ejemplos de cosas que se pudieran eliminar con solo una firma. No necesita llevarse a ningún cuerpo legislativo de los Estados Unidos para su eliminación. Y sin embargo, en la época de Obama, eso no ocurrió. Bueno, llega Trump en su primer mandato, acaba con esa política. Acaba con esa política, retrocede todo el avance, no ha roto relaciones diplomáticas, pero las políticas que ha tomado realmente han recrudecido la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, recrudece el bloqueo con más de 243 medidas, reincluye a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, días antes de terminar su primer mandato, que es una medida políticamente motivada, deshonesta, que tiene una connotación y un impacto económico para Cuba que es innegable. Pero fíjense si esta política es un instrumento a los intereses de los Estados Unidos, que el 14 de enero de 2025 Biden decide, días antes de terminar, estamos hablando de enero de este año, días antes de terminar su periodo presidencial, decide eliminar a Cuba de la lista, ya sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Dice que se había creado una comisión en los Estados Unidos que habían determinado que Cuba no tenía condiciones para seguir en esa lista. 14 de enero de 2025. El 20 de enero de 2025 llega Trump a la Casa Blanca y una de las primeras 80 órdenes ejecutivas que firma es reincluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores. Uno piensa, ¿realmente será esto un instrumento real para combatir el terrorismo? ¿O será un instrumento de presión económica? ¿O será un instrumento al servicio de los intereses de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que esto sea así? No, tú quitas hoy, yo pongo mañana, porque ya yo soy el que determina la política. O sea, ellos mismos se han desacreditado con la política de supuestamente su lucha contra el terrorismo. Nosotros identificamos que es una reacción de impotencia frente a los logros que ha alcanzado la Revolución Cubana y frente al prestigio que todavía tiene la Revolución Cubana ante muchos países del mundo. Es un acto caprichoso, arbitrario y, como les comentaba, un instrumento ilegítimo y unilateral de cohesión económica. Pero fíjense cuántas cosas pasan con la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, qué repercusiones tiene para Cuba. Cierre de contratos, pérdida de relaciones con entidades bancarias. Fíjense, hay un dato de 1.064 negativas de bancos a operar con Cuba desde enero de 2021. Estos son datos del 2024, hasta el año pasado. Nosotros estamos hablando que tenemos cerca de más de 40 misiones diplomáticas en el mundo, que los bancos con los que tenían relaciones en la embajada para los pagos tradicionales, para la renta, el agua, los servicios habituales y rutinarios. Bueno, el banco le dijo, mira, no puedo seguir teniendo relaciones con ustedes porque ustedes están en una lista, estamos de terrorismo y eso me va a perjudicar a mí porque voy a ser sancionado yo. Fíjense hasta dónde ha llegado esta medida y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las presiones que se hacen para las transacciones financieras, enviar un dinero, transferencias, enviar dinero a otros lugares. Eso realmente para Cuba hoy es algo bien complejo, producto de la lista. Bueno, por supuesto, endeudamientos, demora, envío, recesión de fondos, elevados costos para adquirir todo, alimentos, medicamentos, combustible, todo se duplica y se triplica el precio por todo el camino que hay que recorrer para poder hacer los pagos y poder tener los productos. Y fíjense qué interesante, hasta dónde va el recrudecimiento de la política. Estamos hablando del año 2024, en el último año. Se negó a más de 300.000 europeos que visitaron Cuba el beneficio del visado electrónico expedito para entrar a los Estados Unidos. O sea, hay un visado que se conoce por sus siglas como esta, que permite a los europeos tener visas expeditas a los Estados Unidos. Bueno, pues 300.000 europeos le declinaron esa posibilidad porque habían visitado los 6 meses anteriores, habían visitado Cuba como destino turístico. Entonces eso también es para golpear el turismo, para que menos extranjeros puedan venir a Cuba y puedan, por supuesto, beneficiar y disfrutar, además de disfrutar de las playas y de la cultura cubana, puedan también evitar que puedan dejar algún recurso económico que pueda aliviar la situación de Cuba. Pero fíjense que si esto no ha parado, que el 30 de junio del año 2025 se presentó un nuevo memorando presidencial de seguridad nacional que va dirigido precisamente a fortalecer aún más el cerco económico y provocar mayores carencias a nuestro pueblo.
Y es innegable que esta política responda a los intereses de una camarilla anticubana y corrupta pequeña que ha hecho de la agresión al vecino, o sea, a Cuba, un modo de vida y un negocio muy lucrativo. Eso es hoy, fíjense, estamos hablando, empezamos en 1773 y estamos hablando del 30 de junio de 2025. Sigue intacto el objetivo de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba con una colonia en función de sus intereses. Los últimos datos del bloqueo, ahora en septiembre debe salir una actualización del bloqueo. Se va a presentar en finales de octubre nuevamente el informe de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y fíjense, los últimos datos de los daños acumulados en un año de bloqueo. Del 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, el bloqueo causó daños y perjuicios materiales estimados en 5.056.8 millones de dólares. Y miren abajo cómo se traduce eso. Más de 421 millones de dólares mensuales, más de 13,8 millones de dólares diarios y más de 575.000 dólares en daño por cada hora de bloqueo. Fíjense cuánto nos cuesta. Esos son datos que están debidamente argumentados de cuánto le cuesta a Cuba el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Dice de no existir el bloqueo del Producto Interno Bruto en Cuba del 2023 hubiera alcanzado, hubiera superado el 8% de crecimiento. Es una política real de asfixia que está apostando a que desaparezca nuestro pueblo, que es el principal defensor del proyecto social. Bueno, desde el año 92, en 32 ocasiones se ha llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha tenido una abrumadora mayoría del escenario internacional, de los países que integran el Consejo Internacional, de eliminar la política de bloqueo. Sabemos que no es vinculante estas decisiones, pero sí políticamente demuestra que hay un aislamiento de esta política por parte de los gobiernos a nivel internacional. Hay un aislamiento de esta política de los Estados Unidos contra Cuba. Y otra característica de las agresiones contra Cuba es el tema de la subversión contra Cuba. Ha habido en toda la historia desde el triunfo de la revolución, y se ha recrudecido en esta etapa, proyectos que se han financiado desde la Central de Inteligencia, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, donde van dirigidos también a socavar esa decisión del pueblo cubano de continuar con su proyecto social. Ahí les damos algunos elementos: busca la ruptura, el desprestigio y la desmovilización, fomentar el descontento, culpar a la dirección de la revolución, desestabilizar la vida política en Cuba. Las actividades transitan a todos los ámbitos de la sociedad cubana. Han buscado en el internacional el aislamiento político, diplomático, la desmoralización de la revolución, el chantaje y presiones a países para limitar su relación con Cuba. Y en esta última etapa se ha concentrado en una campaña mediática, una guerra mediática dirigida también a acompañar todo ese proceso de recrudecimiento económico y limitaciones materiales. También está dirigido a complementar esa política agresiva del bloqueo económico contra Cuba. Estamos hablando que existe hoy una operación mediática multidimensional de gran envergadura, con una presencia muy palpable de la intoxicación mediática, donde se estimulan los vicios, la corrupción, la ilegalidad, la prostitución, la droga, el alcoholismo, todo aquello que contradice los objetivos de la revolución. Hay un fuerte uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, especialmente en las redes sociales de Internet, con este objetivo, y fabrican virtualmente en los medios una realidad de Cuba que está basada en la calumnia, en la mentira, en el odio y la manipulación. Miren, porque no tienen argumentos sólidos y concretos que puedan justificar esa política de agresión contra Cuba. Bueno, ante esto, ¿qué pasa en Cuba? Bueno, nosotros hemos decidido, primero, seguir enfrentando el bloqueo, seguir denunciando el bloqueo, pero creativamente. Resistir el bloqueo, pero con nuevas ideas. Nosotros estamos actualmente en un proceso de búsqueda interna de cuáles son aquellos obstáculos, aquellas ataduras que todavía hoy impiden el pleno desarrollo de nuestra fuerza productiva y del capital humano que durante más de 60 años ha creado la revolución, y estamos en un proceso realmente de no sentarnos a esperar a que nos quiten el bloqueo para desarrollarnos, sino a pesar de tener el bloqueo, los cubanos estamos conscientes de que el proyecto que defendemos es justo, es viable, y tenemos la altísima voluntad
de realmente demostrar que es posible saltarnos el bloqueo y poder mantener esos principios del ser humano como centro de todas las políticas y de construir un socialismo próspero y sostenible. Yo les puedo decir que en Cuba se toman medidas y antes de tomar una medida lo primero que se hace es evaluar cómo impacta eso en el trabajador, cómo impacta eso en el cubano y qué implicaciones tiene para la familia. Y cualquier decisión que vaya en contra de eso se detiene y se buscan otras alternativas. En cualquier país del mundo, salir de una crisis económica puede ser recortes sociales, elimina las gratuidades, vamos a cerrar empresas que den pérdidas, botar todo el mundo por la calle y vamos entonces a comenzar un supuesto crecimiento económico para el país. Cuba no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario. ¿Qué pasa con el ser humano? Y se renueva la medida. Y ha pasado y es un principio de la revolución, del humanismo de la revolución. En Cuba se mantienen los principales servicios de salud gratuitos. En Cuba se mantiene la educación gratuita. En Cuba se garantiza la seguridad social. Se le garantiza el empleo a todos los jóvenes que se gradúan en la universidad y en la enseñanza técnico profesional. O sea, hay una política social que está viva, que está activa, a pesar de todas las limitaciones en las cuales estamos nosotros implicados con las limitaciones del bloqueo. Y por último, una cosa que también nos ha posibilitado salir victoriosos en estos 66 años de revolución ha sido la solidaridad internacional de muchos amigos como ustedes que han confiado en la revolución, de muchos amigos como ustedes que apuestan a la revolución como un sistema alternativo viable para el ser humano, y realmente todas las acciones de solidaridad son válidas. Aunque nos parezca que alguna pueda ser muy pequeña, todas han contribuido a la resistencia de nuestro pueblo y realmente le podemos decir que tenemos plena convicción, la mayoría de nuestro pueblo, en que lo que defendemos es válido para Cuba y para el mundo, y seguiremos, por supuesto, iluminando, gracias a la ayuda de ustedes, iluminando con la luz de la libertad el camino hacia una verdadera independencia y soberanía. Muchísimas gracias a todos por la atención. Pues es parte de, le agradecemos al doctor por este recorrido histórico desde Cuba, desde nuestra revolución, bueno, desde la Revolución Cubana, pero no solo eso, todo el análisis sociológico, histórico y antropológico que hace el doctor para presentarnos el tema de forma muy breve. Sabemos que hay mucha polémica en este y muy importante, sobre todo en este tema de la Revolución Cubana, precisamente por ese bloqueo, por esa deshumanización, por esas modernidades, por esas posmodernidades líquidas, subjetivas que tenemos. Afortunadamente existen estos espacios para poder externar la situación real que tenemos en este país hermano y en nuestra Cuba, ¿verdad? Y bueno, algo también que destacar de todo su devenir histórico que nos presenta el doctor, pues es la importancia y la relevancia. ¿Qué está pasando con el bloqueo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se da la guerra sucia en los medios de comunicación? ¿Cuál es la opinión pública de esos medios? ¿Cuál es la opinión de diferentes personas que intervienen? Pero también, ¿qué pasa con esos personajes que tienen ese poder de comunicación y que tergiversan la historia de Cuba? ¿Qué pasa con esos personajes que manipulan la historia y manipulan también pues el quehacer de los historiadores, también los participantes y las participantes y los políticos? Entonces le agradecemos mucho. Ya daremos un breve resumen de todo lo que nos dio, porque a veces no alcanzan a anotar, estamos anotando puntos importantes de la conferencia del doctor, pero miren, ahorita vamos a darle la palabra al doctor Francisco, porque él nos va a explicar y nos va a hablar muy brevemente también una parte de esta trayectoria que ha sufrido Cuba dentro de su historia y también la Cuba actual. ¿Qué pasa con esta revolución? ¿Qué pasa con este bloqueo? Y así como
si ya terminaría o terminó esta Guerra Fría. Doctor Francisco, le dejamos el micrófono, por favor, gracias. Gracias. No voy a pasar para allá. Ahí sí, ya. Bueno, dos aclaraciones. Primero, no soy doctor, yo apenas terminé la licenciatura en Historia en el siglo pasado. Y la segunda, el tema que me corresponde es qué vamos a hacer nosotros los mexicanos con respecto a la Revolución Cubana. Y en ese sentido quiero enfatizar varias cosas. Ok. Ahí estamos. Bueno, decía, vamos a enfatizar dos aspectos importantes. Yo formo parte de un colectivo de reciente creación que se llama Colectivo de Solidaridad Militante Va por Cuba. Lo de Va por Cuba es el apellido que le pusimos en términos de algo que hicimos el siglo pasado, en los 90s, que logramos mandar 3 barcos de solidaridad a Cuba. Algunos de ustedes se recordarán. Y ahorita estamos inmersos en una campaña que inició justamente el 13 de agosto, que es el aniversario del comandante en jefe, y queremos terminarla el 13 de agosto del siguiente año. Es decir, tenemos un año para rearmar la solidaridad y no permitir que el imperio se salga con la suya. Hay datos importantes y bueno, qué bueno que se está grabando esto porque supongo que se puede repetir los datos que dio el compañero Mauri. Pero miren, esto lo acabo de sacar de internet. Y estos son los datos que del marzo 23 al febrero 24 sobre la campaña que así se llama y que es algo que tenemos que tener nosotros bien claro. Tenemos que tumbar el bloqueo. Y este documento lo vamos a subir a nuestra página de Facebook del colectivo para que sea del acceso a todos nosotros. Y vienen las tareas, compañeros. Si cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que nos escuchan, hacemos el replique de lo que acabamos de escuchar, los compañeros de la embajada, y le agradezco al compañero Mauri, pues están en mejor disposición de escuchar esto allá en sus barrios, que hagan una agenda donde vayamos. Por cierto, quiero anunciar que los compañeros de Morelia ya están armando esta posibilidad. Dentro de poco tiempo vamos a estar por allá en Morelia. Y se están formando estos colectivos, o comités, o amigos de Cuba. Llámenle como quieran. Pero aquí el asunto es ese, que no podemos quedarnos pasmados, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, hay cosas que hacer. Y en ese sentido, los que estamos en la solidaridad con Cuba, los compañeros residentes cubanos en México han echado a andar, decía yo hace rato, a partir del 13 de agosto una gran campaña, y es el volver a mandar esa solidaridad en un barco de petróleo. Complicado, difícil, sí, pero no imposible, ya lo logramos los 90 podemos verlo hacer. Y esto implica reactivar con nuestras amistades, con nuestros familiares, en los sindicatos, en las iglesias, en las escuelas, en las academias, reactivar estos pequeños colectivos, estos pequeños comités o grandes comités en donde estemos apoyando a Cuba y su revolución. Quiero señalar otros aspectos que también son bien importantes. El día 26 de junio, en la periódico de la jornada, la compañera Tatiana Col escribió un artículo muy interesante. No lo voy a leer todo, pero nada más para que nos demos una idea. Y busquen la nota. Es en la jornada del 26 de junio de este año. Contra Cuba, obsesión fétida, arbitraria y despótica. En el puerto de La Habana está un barco con toneladas de arroz fondeado y esperando a descargar. Tal vez no llegue a descargar, porque para hacerlo debe recibir una señal de la central comercial que lo contrató de que ha recibido el pago de $600,000. Para que los $600,000 lleguen a esa central, que puede estar en cualquier parte del mundo, porque es muy difícil conseguir barcos que acepten trasladar mercancías a Cuba. La Habana tiene que realizar operaciones casi clandestinas a través de una serie de movimientos camuflados para no ser detectados por los sistemas estadounidenses de vigilancia de las transacciones cubanas. Si los $600,000 logran dicha hazaña y llegan a la cuenta de la empresa, el barco descargará el arroz. Si no, da media vuelta y seguirá. De este tamaño es el genocidio que está perpetrando desde hace más de 60 años el imperio yanqui. Actualmente, perdón por la expresión, se puso de moda Gaza. Los que venimos militando como Felipe y muchos otros años, pues Palestina siempre ha estado junto con Cuba.
Nada más que los sionistas ahí están aplicando la guerra directa. Acá hay una guerra de más de 60 años. Los que hemos visitado y que hemos estado en contacto con el pueblo cubano, sabemos primero de la dignidad y el coraje y la valentía con que están enfrentando esto. Y no es fácil. No es fácil ir a la farmacia y darse cuenta que no hay analgésicos, porque no los hay. No lo sé, porque este criminal bloqueo está, y los datos que puso el profesor Novoya son escalofriantes. Pero no solamente es Cuba, acuérdense de Puerto Rico, Estado Libre Asociado. O sea, el cinismo del imperio no tiene, perdón por el proceso, no tiene madre. Y en nosotros ya se nos olvidó en 1847 los mismos héroes. Pareciera que no hay memoria. Y fíjense, otro dato escalofriante de cómo se trata el imperio. Para aquellos que no conozcan la historia de México, y los que fuimos sobrevivientes del 10 de junio del barrio de San Cosmo, ahí en San Cosmo, a un ladito del cine, enfrente del cine Cosmos, está el panteón americano, donde están los restos de los soldados que nos invadieron. Ahí está la bandera yanqui, ahí la pueden ver. Y obedecen tratados que se pusieron en aquel momento, y ahí los tenemos. Los soldados que vinieron, invadieron nuestro territorio y nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, ahí están sus restos. Obviamente ha habido gobiernos que pues, no les interesa este tipo de cosas, pero yo creo que algo que podríamos hacer también dentro de un movimiento de solidaridad es pedir que se lleven los restos de estos asesinos a su tierra, porque tienen que estar en el país. Y así como eso, Guantánamo. Es decir, el imperio norteamericano es una desfachatez en donde se asume el pueblo elegido para hacer todas esas tropelías. Por fortuna, todavía vemos muchos seres humanos en este planeta que tenemos dignidad y que vamos a seguir trabajando y luchando con los hermanos de Cuba, porque lo he dicho y lo repito, Cuba es la última trinchera. Si Cuba cae, se acaba la humanidad, porque el imperio es capaz de eso y más. Y por eso es que a mí me honra estar en territorio cubano, estar con mis amigos cubanos y decirles, patria o muerte, venceremos, no están solos. Gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. Y bueno, corregimos, maestro Francisco, sobre todo por esta parte donde el compañero hace esa gran labor, ese llamado, ¿verdad? A romper este bloqueo, a tumbar este bloqueo, con sus palabras exactas. Sobre todo esa es la intención del colectivo Va por Cuba, el concluir, el dar a conocer y el visibilizar estas violencias que seguimos sufriendo, bueno, que sigue sufriendo Cuba, y también la violencia que nosotros estamos sufriendo como mexicanos y mexicanas con este bloqueo, pero incluso hasta el bloqueo de información, el bloqueo de noticias, el bloqueo en todos los sentidos. Bueno, hemos tenido la experiencia en México de recibir médicos cubanos y están muy calificados. Hemos tenido la experiencia de tener estos médicos y estas médicas cubanas y son expertos, pero ¿qué pasa? Pues es parte de este bloqueo, la monopolización dentro de la misma globalización de las farmacéuticas, ¿verdad? Bueno, pues ya no hablaremos más. Ahora le cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Guerrero, que también tuve el gusto de participar con él en otro colectivo que es Rosas a la Sexta. Ahí estuvimos militando también algunos años, él más que yo, pero él estuvo militando más años que yo. No me refiero a la edad porque él es más joven que yo. Sí, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Evidentemente estamos en territorio cubano, ¿no? Hay que recordar que las embajadas tienen esa característica y por eso le agradecemos su hospitalidad tanto en la casa como en territorio cubano. Es un honor. Bueno, el tema de los bloqueos que a veces es muy difícil. Algunos de nosotros tenemos cercanías con familia que emparentó con gente de Cuba, pero sus hijos no siempre derivan en los caminos que nosotros quisiéramos, ¿no? Sin embargo, nos toca a nosotros un tanto, algunos que estamos aquí, tratar de refrendar desde ese pequeño espacio esta serie de cuestiones con mucho orgullo y con mucha energía. Pero yo quiero decir, como fase anecdótica, que alguna vez trabajé en el sector pesquero y conocí gente que, bueno,
tenía la información de cómo a México, voy a poner una minucia de lo que Cuba ha vivido. Los norteamericanos ya en tiempos del Tratado de Libre Comercio impedían el acceso de productos de atún mexicano a Cuba, a Estados Unidos, porque decían que eran delfines. Esto es ecoproteccionismo. Numerosas veces en Estados Unidos, en algunas ciudades, con la frontera con México, nos cierran el acceso por 24 o 36 horas. Como una minucia de eso, creo que todos nos hemos enterado por las noticias mexicanas qué es lo que sucede en esas ciudades cuando eso colapsa. Es cuestión de empleos, es cuestión de dinero, es cuestión de una serie de pequeñeces, multiplíquenlo por cuánto para lo que vive Cuba. Pero además sabiendo que Cuba es la primera resistencia de las embestidas imperialistas agresivas de estas dimensiones. Ahora va con otros países. Tenemos una lucha económica, política y social, y también fundamentalmente cultural. La ideología suave, sajona, white, blanca, americana, protestante, tiene una cara, un rostro, con un presidente que es un criminal, dicho por su propio país. Fue condenado por una serie de cuestiones y está siendo perseguido por otro. Decimos en México, los patos les tiran a las escopetas. Es decir, un pueblo digno como el cubano, defendiéndose, y muchos latinoamericanos, Cuba nos está enseñando lo que nos viene. Yo hablo, hay pequeñas cosas que nos hablan de un mundo en donde hay una embestida de la ultraderecha. Paco menciona muy bien, y estamos de acuerdo en eso, de que Cuba para nosotros es central, pero es una embestida contra todos. ¿Hasta cuándo nos va a caer el 20 de que tenemos que resistir? Ahora ya tenemos esgrimida la espada como mexicanos en cuanto al manejo de que si narcoterrorismo y demás, las mismas mañas que Cuba ya nos enseñó a resistir, las estamos viviendo ahora. ¿Cómo vamos a responder? Mexicanos, sometiéndonos, doblándonos, latinoamericanos también, vamos a tener ese tipo de cuestiones. Cuba es la gran maestra, con el dolor y con el orgullo. En tiempos de pandemia, Cuba le dio al mundo una vacuna sin que Cuba tuviera jeringas con las posibilidades que nosotros hemos tenido. Cuba nos trae médicos y luego viene la ultraderecha a decir, es que vienen a hacer las campañas, etcétera, una serie de cosas brutales. Y lo que sucede es que van a donde, por favor, yo he dado clases en la universidad, en la UNAM, en la UAM, y no quieren irse muchos. ¿Por qué prefieren estar en ciudades? En donde los cubanos tienen años de estar, es con su pueblo. En ese sentido, vivimos una advertencia de bloqueo, unas agresiones. Nosotros, por nuestra parte, colectivo y otros compañeros de distintas formas de entender la solidaridad, hemos tomado las minucias que se dan en la Ciudad de México. Esto Cuba no tiene nada que ver, pero nosotros hemos asumido una defensa en torno a unas estatuas porque muestran la hermandad de nosotros con el pueblo cubano y el pueblo cubano con nosotros. Que acaba de suceder, nada más doy el dato, en donde ayer se vieron las noticias que esta persona se presentó pues, en un evento de la ultraderecha mexicana, ¿no? Lo comento para los mexicanos, insisto, tiene nada que ver, pero es una información que tenemos que saber. Pero a nivel internacional existe una embestida que a nosotros nos toca desde México saber, conocer lo que está sucediendo con toda América Latina y que tenemos que pues, defendernos. Y Cuba es una gran maestra en esto de la resistencia, pero todos los pueblos latinoamericanos sabemos, hemos desplegado páginas de dignidad, tenemos un hermano mayor en la Escuela de la Resistencia y viva Cuba y a patria o muerte por el ser. Pues agradecemos también las palabras del doctor Juan Carlos y vamos a dar paso a las preguntas. Yo sé que están ávidos de preguntar. Entonces nosotros con mucho gusto queremos preguntas. Solamente voy a permitirme leer un comentario en Facebook.
en donde Iván Carreño comenta, y con todo eso en el discurso político aún hay gente que repite que no existe el bloqueo. Por unidad latinoamericana y dignidad humana hay que ser solidarios con Cuba. Y pues igual es otra invitación a la participación activa y sobre todo a decir ya basta de bloqueos, ¿no? Bueno, aquí el público presente, ¿tienen alguna pregunta? Michelle, si me permites, antes de las intervenciones, ojalá intervengan, acá lo tengo, ojalá intervengan, vamos a hacer un comercial. Echamos a andar como colectivo el día 17 de julio en una plataforma que se llama Chain, el asunto de recolectar firmas para que devuelvan las estatuas de Frida Kahlo a su espacio. Ojo, 17 de julio del 25. La derecha en este país echó a andar una campaña el 11 de septiembre del 21. Ellos tienen hasta hace unos días 15.812 firmas. Nosotros hemos logrado hasta este momento 4.472 firmas. Los que no han firmado, supongo que ya todos firmaron, ¿no? Levanten la mano. Eso muy bien. Los que no, aquí tenemos su QR para que lo fotocopien y ayúdenos. Esa es una guerra mediática también. Y nosotros como colectivo cada sábado estamos ya por el sexto sábado, séptimo. Mañana a las 12 vamos a hacer una jornada de trabajo voluntario en ese parque. Están cordialmente invitados todos los que nos escuchan. Y hemos estado ahí cada sábado hasta que devuelvan las estatuas, que es un elemento de ornato, pero es una cuestión histórica que tiene que ver con Cuba y su revolución. No las estatuas en sí, sino la plaza y todo el conjunto de la República Tabacalera. Ahora sí, preguntas. Voy para allá. Bueno, le paso al micrófono. Bueno, rápidamente, creo que sí es necesario, por lo menos en México, creo que sí es necesario que la juventud, los jóvenes, tengan un mayor conocimiento, que podamos ser capaces, los que estamos aquí y los que están afuera también participando con los colectivos, de difundir estos grandes avances en materia de desarrollo social y desarrollo humano que Cuba ha brindado al mundo. Cuba es un referente para la izquierda en México y en el continente, y me atrevería a decir que también a nivel global. Yo creo que es importante también lo digo porque es importante contrastar este avance social, este fortalecimiento de los vínculos comunitarios en Cuba a partir de la participación activa de todo su pueblo en relación al romper el espejismo que implica el imperio. Todos los migrantes que en caravanas estuvieron tratando de llegar a Estados Unidos ahora son desechados, ahora son rechazados y violentados. O sea, las redadas han sido verdaderamente violentas, las redadas que se han hecho a los migrantes. Y nos los aventan para acá, ¿no? México ha tenido una cultura de refugio, de solidaridad con los pueblos, pero hay que decirlo, o sea, ya somos desechables. Esa es una primera medida que hay que tomar en cuenta para lo que se viene para el resto de América Latina. Yo creo que Trump, en toda esta vorágine y en su forma muy peculiar de actuar y de hablar, pues anda por ahí pensando, ¿no?, en meter en cintura a toda América Latina y a todo grupo que plantee algo distinto al capitalismo que históricamente pues ha estado sometiendo a América Latina. Yo les comentaría, sí me gustaría saber más sobre los jóvenes en Cuba, estos jóvenes que tienen una actitud solidaria, pero también tienen una gran calidad humana, y que veamos en contraste todas las muertes que hay ahorita en Estados Unidos para su pueblo. Se están muriendo de fentanilo. O sea, ese también es un genocidio dentro del propio imperio, dentro de Estados Unidos. Y no hacen nada. O sea, es muy padre o es muy cómodo agarrar de pretexto la cuestión del narcotráfico para ejercer una política de terror al resto de América Latina, pero por sus jóvenes no hacen nada. Sus jóvenes y gente de todas las edades están muriendo en las calles. O sea, es verdaderamente triste y patético que un país que ha sido en el siglo XX se consolidó como una potencia militar
y donde el consumo ha sido verdaderamente enfermo, se estén muriendo. Esa sociedad está enferma. O sea, si realmente fuera el capitalismo un modelo que brindara libertades, no se estarían muriendo, son esclavos ahorita del fentanilo, pero también lo han sido históricamente de otras cosas, ¿no? Ese consumo en donde te olvidas, ¿no? Consumen porque no hay familia, consumen porque no hay comunidad, consumen porque entre ellos no se comunican, y que tiene que ver esta parte de no ver al Estado en sus políticas como algo ajeno a la vida cotidiana. O sea, una política, como lo que menciona la bolsa de Cuba, vincula a la sociedad, fortalece los lazos comunitarios. Allá no hay nada, lo único que hay es un consumo abrupto y un consumo de drogas que nos está afectando. Entonces sí me gustaría que pudiéramos difundir un poco más acerca de esta dinámica social que se vive en Cuba, que ha hecho frente al INPEF. Gracias. Muchas gracias. Una reflexión interesante. Vamos a hacer esta primera ronda. Por favor, ahí tenemos otra pregunta. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. A mí me gustaría, más que hacer una pregunta, sí hacer una solicitud. Creo que han tocado un punto que es medular, y es el hecho del modelo económico. No es lo mismo el capitalismo que el socialismo. Y Cuba, con la exposición que nos hizo favor el compañero Amaury, ¿verdad? Nos damos cuenta que el modelo económico es fundamental para lo que está pasando. Y creo que en este momento de coyuntura es muy importante tomar y difundir por qué durante estos años que nos han dicho que el socialismo es un modelo en el que quienes lo practican es un poco de una religión satánica, que los socialistas se comen a los niños, violan mujeres, destruyen las sociedades. Eso es lo que nos vinieron diciendo durante mucho tiempo. Y nuestros jóvenes, no nada más en México, yo creo que en todo el mundo, después de la caída del bloque socialista en Europa, es la idea que se tiene del socialismo. Es más, ser socialista de repente da vergüenza. Mejor no digas que somos socialistas porque pues toda la gente nos ve mal, nos critica. Es algo que está mal en la sociedad, por lo menos en la nuestra. Y la verdad de las cosas es que, bueno, se ha hecho porque hay un contraste del tamaño del planeta, ser socialista y ser capitalista. Y obviamente el capitalismo, que es acumular riqueza en manos de unos cuantos, pues obviamente esas gentes que tienen toda esa riqueza no quieren que se sepa realmente qué es el socialismo. Creo que es una parte fundamental porque en la América Latina, que no tiene nada que ver con la formación, los pueblos de América Latina no tienen nada que ver con la formación de Estados Unidos, porque ahí habría que entrar a otra historia, que no es el punto, pero no tenemos nada que ver. Nuestras sociedades, como decía Luz, son sociedades más de territorio, de comunidades, de familia. En Estados Unidos no fue creada así esa sociedad. Estos pueblos han buscado a lo largo de unos cuantos años la transformación del modelo económico. Tenemos ahí el ejemplo de Brasil, de Argentina, de Bolivia, que hoy estamos consternados con lo que está pasando, porque han logrado algún avance, pero el avance que se ha dado es lo que se le llama a un capitalismo, pero con un modelo en el que solamente vamos a cambiar algunas cosas, vamos a hacer otra vez a tomar en manos del Estado, etcétera, etcétera. El nacionalismo, pero no se plantea la transformación del modelo económico. Y creo que ahí es donde se ha ahorita fallado.
porque ya nos dimos cuenta que si no insistimos en que ya dimos el primer paso en México, por ejemplo, de lograr un pequeño cambio, si no cambiamos el modelo económico, México está condenado probablemente a que nos pase lo mismo que a Bolivia. O que ya lo vivió Brasil y aunque ahorita otra vez retomaron el camino, pero que está en la tablita floja. Y además, con las amenazas, como decía el doctor Juan Carlos, de Estados Unidos, que nos están amenazando, que ahora te pongo aranceles, que ahora te hago esto y mañana te hago lo otro. Gente loca, pero que tienen el poder y que están haciendo y dirigiendo ya la guerra en todo el mundo. Entonces, creo yo que sí, los colectivos y todos los que podamos apoyar todo este trabajo, planteemos una vez más que hay una necesidad de hablar ya de socialismo y de cómo irnos transformando este modelo, cuando Cuba nos ha dado el gran ejemplo y que hemos podido realmente ver que es un modelo que a pesar de todo está fortalecido, está vivo y que podemos ayudarnos para que todos tengamos ese ejemplo. Esa sería mi petición. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Tenemos otra comentario o pregunta. Por favor, ahí te llevan el micrófono. Gracias. Por la oportunidad de estar aquí. Mi pregunta más en el sentido de que, bueno, con la recomposición geopolítica, con una China que también es un modelo socialista de mercado, que empieza a abrirse vía los BRICS, ¿qué oportunidad hay para Cuba de poder sumarse a un mercado que le permita romper este bloqueo? Sabemos que las funciones son más militares, ¿no? El imperio ahora está defendiendo sus últimos sectores y se va a defender con todo. Pero dentro de todo esto, ¿qué viabilidad hay de que se pueda abrir esa perspectiva económica para el crecimiento, la recuperación de Cuba y digamos, una consolidación más sólida de esta revolución y de estos ejemplos, ¿no? Mediante a lo mejor alianzas con países en América Latina? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ok, gracias. También tengo dos preguntas a Mauri, al doctor, bueno, todos le decimos Mauri, pero es José Ángel. Entonces, al doctor José Ángel y posteriormente, si quieren también complementarla a Francisco o Juan Carlos, ¿qué pasa con la situación de Rusia? Ya que nos dio un recorrido breve por lo que ¿qué pasa con la situación de Rusia cuando estaba parte de la Revolución Cubana? Porque se da en medio toda una difusión y una guerra de que estaba siendo Rusia un país que estaba controlando a Cuba. Entonces, ahorita, ¿cómo es que continuamos con, bueno, tengo una teoría que hablábamos con el doctor Juan Carlos, de que precisamente la Guerra Fría consideramos que no ha terminado en Cuba, pero queremos saber, bueno, lo estaba discutiendo con el doctor, que lo comentó también incluso ahorita en su conferencia, José Ángel, porque considera qué pasa con este bloqueo y qué pasa con la Guerra Fría. Gracias. Bueno, agradecer a todos los presentes por la pregunta realizada. Mire, yo le decía ahorita que hay un protagonismo creciente de los jóvenes en la revolución. O sea, la revolución siempre ha entendido que la incorporación de los pueblos, pero más aún de los jóvenes en el proceso, es garantía de la continuidad de la revolución. Fidel siempre nos dijo que la revolución no es un proceso de fanáticos, es un proceso consciente. Y de la única manera que uno puede hacer propio y suyo un proceso es participando y viendo su criterio, su iniciativa, su idea como parte de ese gran proyecto social. Sigue siendo una revolución de jóvenes. Yo les decía que recientemente se aprobó la ley, el código de la niñez, la adolescencia y la juventud,
donde tuvo mucha participación las nuevas generaciones en la conformación de ese código. Y va dirigido a fortalecer los derechos de los jóvenes en la sociedad cubana. Va dirigido, decía el presidente Díaz Canel al referirse al código, que le da perspectiva a esa juventud de amar a su país y de tener un futuro seguro en Cuba. Y la participación de la juventud en el proceso revolucionario es incuestionable. Por ejemplo, quienes fueron a apoyar, o sea, todos saben, aquí se habla ahorita de la COVID, todo lo que pasó con la pandemia. En Cuba, en ese momento donde Trump nos reincluye en la lista de estados patrocinadores de terrorismo, estábamos en medio de la COVID. O sea, que el bloqueo no se flexibilizó ni un poquito en la COVID. En Cuba se nos rompió la única planta de oxígeno que teníamos, de producción de oxígeno. Y no se nos permitió ni siquiera recibir oxígeno de los Estados Unidos. Países amigos como México, Brasil y otros de la región que nos auxiliaron en un momento tan difícil. O sea, por eso hablamos de que el bloqueo va dirigido a matar al pueblo cubano. Bueno, pues a nosotros nos sacaron de todos los esquemas de distribución de vacunas internacionales cuando la COVID. O sea, hoy nosotros estamos aquí, yo le estoy hablando aquí porque estoy vacunado con vacunas cubanas. A nosotros no nos dieron la posibilidad de adquirir ninguna vacuna de las que se fabricaron en el mundo para salvar a un pueblo de una pandemia tan terrorífica y tan salvaje, por decirlo de alguna manera, tan horrible y terrible como fue la COVID-19. Bueno, pues en ese periodo de difícil momento para Cuba, en ese periodo donde nuestros científicos se abocaron a la realización de muchas vacunas, de estas vacunas, bueno, pues el pueblo, mayoritariamente los jóvenes, se lanzó a los centros de atención y a los centros de aislamiento a apoyar y atender a los pacientes de COVID. Fueron los jóvenes estudiantes universitarios principalmente que se convocaron voluntariamente para poder ayudar en estos centros. Muchos jóvenes científicos también integraron los equipos que permitieron la elaboración de las vacunas. Y así, en cada actividad económica, muchos médicos jóvenes están hoy brindando su servicio de curar a pacientes en muchos países del mundo. Muchos son jóvenes. O sea, la juventud tiene una participación real en los procesos de la revolución. Por supuesto, nada de esto ustedes lo van a encontrar en las redes. Pero hay mucho pueblo día a día levantándose todos los días para enfrentar las necesidades y poder seguir avanzando con tremenda voluntad de que estamos defendiendo la independencia y la soberanía de Cuba. Y muchos son jóvenes. Jóvenes que se gradúan, que van a empleo, que ingresan también en las nuevas formas de gestión, que emplean y que aportan también en los procesos que se realizan, medidas que a veces son difíciles para tomar por Cuba, y están los jóvenes viendo qué se puede hacer, cómo paliar esa situación, qué iniciativa dar. O sea, hay un protagonismo real de la juventud y es una fortaleza de la revolución. Reitero, decía Raúl, la revolución seguirá siendo un proceso de jóvenes. Que ya tenía la regeneración que hizo que triunfó la revolución. Fidel tenía apenas 31 años. El Che, Camilo, Raúl, jóvenes todos. Y ese espíritu de joven ha seguido latiendo en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de la revolución. Fíjense qué reto tan grande. Estamos hablando de una generación, bueno, tenemos 66 años. Yo nací en la revolución. Yo nunca conocí el capitalismo como modelo de vida en mi país. Y uno nace con un grupo de derechos alcanzados. O sea, yo no me imagino ni la crianza de mi hija, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis amigos, sin los derechos que nos ha dado la revolución. Pero hay un fuerte trabajo ideológico y de conciencia, de compromiso, de que eso que se está viviendo y se disfruta no es obra y gracia de la nada. Es una voluntad política intencional de un gobierno que ha apostado a la justicia social, de un gobierno que ha apostado al beneficio del pueblo con las medidas que ha tomado, a pesar de los bloqueos, a pesar de las decisiones. Entonces, imagínense, las nuevas generaciones que están hoy en todas estas tareas, lamentablemente lo que han conocido han sido muchas dificultades de la sociedad cubana, limitaciones, escaseces, porque a eso va dirigido la política agresiva de los Estados Unidos. Incluso
los jóvenes y las nuevas generaciones son un blanco perfecto del imperialismo norteamericano para derrotar la revolución. Y utilizando las redes sociales, utilizando las nuevas tecnologías, va dirigido hacia esas nuevas generaciones. Bueno, tenemos nosotros una altísima responsabilidad de todo el pueblo, de conjunto con los jóvenes, de seguir desarrollando nuestra revolución y nuestro proyecto social. Ese es el papel de Cuba en los jóvenes. Y ya se los digo, es una fortaleza para la revolución, la participación, que los jóvenes tengan espacio desde sus organizaciones estudiantiles, organizaciones políticas, como miembros como trabajadores, miembros de sindicatos, que tengan sus espacios para poder participar en la construcción de la revolución. Cuando usted decía modelo económico, hablamos del modelo económico, miren, hay un argumento muy fuerte de por qué la revolución es una alternativa, o el socialismo es una alternativa, el socialismo cubano es una alternativa al modelo que intenta imponer el imperialismo. ¿Por qué el bloqueo? Si el modelo fuera tan malo, quitamos el bloqueo y deja que se caiga por sí solo. Compañero, ¿para qué hace falta poner una zancadilla? ¿Para qué hace falta poner un obstáculo? Si el modelo, como dice el imperialismo, es tan malo y tan violador de derechos y limita libertades y todas esas mentiras y manipulaciones que dicen que ocurren en Cuba. Bueno, ¿por qué es necesario esa amplia política, esa madeja de leyes y de normas para obstruir un desarrollo normal en nuestro país? Durante más de medio siglo, como dice Juan Carlos por acá. ¿Por qué es necesario? Si fuéramos tan malos, compañeros, déjalo que no caiga, que se caiga solo. No puede, no puede. Porque el sistema egoísta que ellos pregonan choca siempre con la moral y el sistema de justicia social que nosotros construimos diariamente en Cuba. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Podemos entrar a debatir cualquier cosa interna. Nosotros sabemos que no estamos haciendo un proceso perfecto. Tenemos muchas imperfecciones y cosas que estamos nosotros también resolviendo. Pero hay una realidad que toca todos los días a todas las familias cubanas en todos los sectores, el bloqueo. Y no nos cansaremos de denunciarlo. Porque como hemos mostrado aquí, es una política que va dirigida a matar personas, a limitar a personas. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos hospitales, equipamiento. Y a veces es muy duro ver a un niño que no se puede curar de una enfermedad por un medicamento que se hace en los Estados Unidos y no se nos permite a nosotros acceder. Eso es genocidio. Eso es genocidio. Eso es violación de un derecho humano, que es el derecho a la vida, que es el derecho más sagrado de los seres humanos. Entonces, si nosotros somos un sistema tan funesto para el desarrollo de la humanidad, déjennos solos. Déjenlo que por su propio brazo se caerá. Ellos saben que no. Ellos saben que hay mucha justicia, hay mucho apoyo popular. Bueno, lo saben desde el memorándum que leí del año 60. Lo saben. Que el pueblo cubano apoya a Castro, que es apoyar la revolución y apoyar el proyecto social que nosotros defendemos en Cuba. Vean, los BRICS, bueno, saben que Cuba fue admitido como país socio ahora en el mes de enero. Por supuesto que es una oportunidad que tiene mucho que aportarle Cuba a los BRICS, tiene mucho los BRICS que aportarle a Cuba. Y por supuesto que es una vía que estamos tratando de fortalecer para burlar el bloqueo. Nosotros respaldamos las acciones que se hacen para que impere el multilateralismo en las relaciones internacionales. Los BRICS buscan eso, acabar con los hegemones imperialistas de Occidente y que haya realmente una comunidad internacional que brinde oportunidades iguales para todos los países del mundo. Es una oportunidad que nosotros desde Cuba lo vemos. Tenemos muchas cosas que aportarle a los BRICS, no solo de la biofarmacéutica, sino también cuestiones de relaciones internacionales, cuestiones de política exterior, cuestiones de avances científicos que hemos desarrollado en Cuba. Y también todo lo que se está haciendo en materia de romper la estructura financiera actual con el predominio del dólar como moneda imperante en las relaciones financieras internacionales. Eso nosotros también podemos aportar mucho y también abogamos porque pueda fortalecerse este sistema y pueda también llegar con buenos resultados y donde Cuba también reconoce que es una manera de burlar el bloqueo.
pero es una manera de burlar el bloqueo con justicia. Nosotros no le estamos pidiendo de favor a nadie, o sea, eso es importante que se entienda. No es que estamos pidiendo de favor, es un reclamo mundial. El tema de acabar con la estructura financiera internacional que se ha demostrado que es inoperante, que se ha demostrado que no favorece por igual a todos los países. Y donde Cuba tiene también un papel importante y cosas que aportar en este proceso. Ahí va las relaciones con Rusia. Recientemente cumplimos 65 años de las relaciones con Rusia. Tenemos relaciones con Rusia como podemos tener con cualquier país del mundo, de respeto, soberanía. Y nosotros tenemos también muchos proyectos con Rusia. Ese país determinó por su libre determinación asumir otro rumbo. Eso nosotros, bueno, decisión autónoma de ese país. Nosotros respetamos, pero ha habido un respeto hacia Cuba, ha habido un respeto hacia la revolución, y eso nosotros también lo valoramos mucho. Recientemente, en mayo, participó el presidente de nuestro país en el 80 aniversario de la conmemoración del fascismo y se celebraron los 65 años de las relaciones diplomáticas con Rusia. Y miren, la Guerra Fría supuestamente se dice por los conceptos que fue un conflicto ideológico. ¿Pero se mantiene? Lo que pasa contra Cuba es un conflicto ideológico. Ellos no entienden. Nunca nos van a perdonar que a 90 millas de sus costas le hayamos hecho los cubanos en nuestro país lo que nos ha dado la gana. Esté bien o esté mal, ha sido decisión de la mayoría de los cubanos. Eso es un conflicto ideológico, eso es un enfrentamiento ideológico. Y la política de presión responde económica. Y la guerra económica, que es como realmente lo hacemos, lo llamamos, responde realmente a esos objetivos imperiales. Nosotros seguiremos ahí apostando también a la solidaridad y a la ayuda y a la incondicionalidad de muchos amigos como ustedes. Y por último, para cerrar, lo que hablaba el amigo Paco Rosa, la campaña de petróleo contra Cuba, auspiciada y promovida por la Asociación de Cubanos Residentes en México, está también con el apoyo de los amigos de la solidaridad de Paco, del movimiento mexicano Solidaridad con Cuba, de muchos amigos que también apoyan a nuestro país. Convocamos también a que busquen información, a que puedan incorporarse y puedan, unidos por Cuba, realmente contribuir a este enorme esfuerzo que agradecemos muchísimo a la Asociación de Cubanos Residentes en México y a todos los amigos mexicanos que puedan promover campañas de este tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Francisco, por favor. Bueno, a veces la retórica no está por demás, pero bueno, la campaña mundial se llama Tumba el Bloqueo y esto inició ya hace bastante. Y también ahora en Internet, Dios existe y está ahí, pueden encontrar este tipo de materiales. Nosotros tenemos una página de Facebook, ahorita les vamos a dar, bueno, búsquenos así como colectivo militante. Les quiero leer brevemente. 38 horas de bloqueo equivalen al costo de la base material de estudio que requiere el sistema educacional. 21 millones de dólares. 21 horas de bloqueo equivalen al costo de toda la insulina que demanda el país. 12 millones de dólares. Y son datos duros que obviamente en esta, porque también hay una guerra mediática, pues esto no lo vamos a encontrar en la televisión comercial mexicana. Y por eso tenemos que darnos a la tarea de entrar en esa guerra mediática y formar comités de apoyo, formar en los barrios, en las comunidades, en las academias, todo esto, y a medida de nuestras posibilidades y recursos vamos a estar ahí para explicarles detenidamente todo esto. La pregunta que decía Michelle con respecto a qué pasa con Rusia. Bueno, en aquella época era el Cucurrucucú Paloma, es decir, la Unión Soviética, sus siglas en SSP, eso era lo que decía Cucurrucucú Paloma para nosotros de la vieja izquierda. Bueno, en la URSS se acabó la Unión Soviética, ya lo acaba de explicar el compañero Mauri, pero los lazos que existen entre los pueblos no se pueden destruir por decretos ni por cuestiones políticas. Existe una gran hermandad entre los pueblos y en el caso de Cuba, voy a poner nada más dos ejemplos, Nicaragua y Angola, en donde se llamó algo que el comandante en jefe siempre puso en ejemplo, el internacionalismo proletario. Es decir, y bueno, con el que tenemos el gran ejemplo, ¿no? Y aquí en México, pues se prepararon la expedición y toda esta historia que ustedes ya saben. Estos lazos de hermandad entre los pueblos son indestructibles.
Y bueno, yo aquí en esta embajada he pasado buenos ratos con muchos amigos que vienen a la misión, ya se retiraron, están allá y los castellanos, pero estar en esta hermandad de pueblos, de ideas, de intercambio de conceptos, incluso de humanismo, porque pensamos y creemos que otro mundo es diferente, que se puede crear un mundo diferente, y Cuba nos está poniendo el ejemplo. Y lo último que podemos hacer es voltear la espalda a ese pueblo hermano, ese pueblo con dignidad, y creo que nosotros los mexicanos y los amigos de Cuba, tenemos que decir, aquí estamos presentes, y como decíamos en algunas cocinas, para lo que mande comandante, para lo que mande Fidel, para lo que mande. Y en ese caso es para lo que en determinado momento los compañeros de la embajada nos digan por dónde también vamos a estar ahí. Esta campaña va a ser difícil y bueno, vamos a terminar el próximo año, van a ser los 100 años del comandante, y vamos preparándonos para la fiesta del aniversario del siglo, que va a ser el próximo 13 de agosto. Yo ya estoy en ese canal, diría mi abuelita, Dios mediante. Y a propósito de la internacionalidad, a mí me encantó esta foto, esto también lo encontré en internet, por cierto, esto es de la Presidencia de la República de Cuba, y voy a leerles aquí una frase, dice, jamás la causa palestina pareció más justa que en el contraste con la brutalidad repulsiva de sus adversarios. La humanidad no olvidará ni el horrorismo de los agredidos, ni la barbarie de los agresores. Fidel Castro. Muy vigente a propósito de este genocidio, que hace rato decía yo, pues en casa están ahí de manera cruel, cruenta, están bombardeando en una temporalidad de 2 años prácticamente. En el caso cubano, toda proporción guardada es un genocidio de largo aliento, y tenemos que estar con ellos, y tenemos que respaldarlos, y tenemos que hacer campañas solidarias para mandar lápices, analgésicos, cuanta cosa se necesita dentro de nuestras posibilidades, poder enviar, que será bien recibido. Gracias. Bueno, yo solamente complementar un par de cosas para ya no alargar. 34 años de que Naciones Unidas ha condenado el bloqueo. Vivimos una crisis mundial de la representación y controles a nivel internacional y pasados por el arco del tiempo. Como decía el compañero Mauri, las políticas sociales que Cuba ha desarrollado, otra, recorte presupuestal en el gasto social en Estados Unidos, exención de impuestos a los más ricos, anulación del presupuesto para el apoyo a universidades de los mismos Estados Unidos. Escojan la diferencia entre una opción y la otra. Decían, cuando acabe la URSS, cuando acabó la URSS, Cuba caerá. ¿Qué tal que no cayó? Resistió como el temple de su momento, en eso. Luego muere Fidel, se va a acabar Cuba. Resistió y resistió. Tenemos la necesidad de resistir, apoyar esta campaña, apoyar las acciones que el colectivo estamos haciendo por el lado nacional, con el respeto de la cultura mexicana. Mexicanos construimos esas estatuas y estamos pidiendo que regresen a ese lugar, no a otro. Es un embate, una investigación cultural que, bueno, nos corresponderá, pero bueno, lo menciono porque las acciones son amplias y necesitamos fortalecer la campaña, las acciones diversas, y los invitamos pues este sábado mañana para estar ahí y en las acciones que siguen. Gracias. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva! Pues agradecemos en especial pues, a los tres, sobre todo a nuestro conferencista y a nuestros dos comentaristas también que nos acompañan. Daré un breve resumen sobre lo platicado en esta charla. ¿Qué pasa con Cuba? Bueno, con estos 66 años de Cuba tenemos conquistas sociales, logros internos que implementan en educación y en salud. A partir de 1961 se da el ataque o la erradicación del analfabetismo y, por supuesto, se dan índices altos de alfabetismo, de esperanza de vida, de mortalidad. Índices altos estaban, pero disminuyen con estas políticas públicas que se implementan dentro de Cuba. Hay una redistribución de la riqueza y reforma agraria.
Esto permite que se elimine a la oligarquía terrateniente, a la propiedad extranjera, y bueno, también se limitan las propiedades para las y los habitantes de Cuba. Existe una soberanía nacional que puso fin a estas décadas de manipulación política, económica y de influencia. Hay costos políticos que se están pagando y costos humanos, como todo lo que se deriva o se desprende de la situación de la guerra sucia y también de la malinformación en los medios. Sin embargo, Cuba también genera un régimen de partido único, que nos platicó el doctor José. También la represión y el exilio, desafortunadamente, es una consecuencia. La parte de los bloqueos que ya nos explicó ampliamente el doctor, en cuanto a esas infrapolíticas, dentro de esta infrapolítica ya está el genocidio. Dentro del genocidio encontramos los bloqueos a los medicamentos, la parte del bloqueo del mar, y sobre todo que Cuba sale triunfante porque le invierte o le apuesta a la educación, y esa educación conforma medicamentos, vacunas. Ellos viven el proceso del COVID diferente al que nosotros vivimos en México, por ejemplo, y eso también se puede rescatar. Parte de los resultados económicos, pues son reformas que han hecho junto con, después de Fidel Castro, pues Miguel Díaz-Canel, que platicó de que estuvo en un evento, y con esto pues podemos decir que es un proceso histórico épico dentro del logro de la soberanía nacional, con avances notables, con libertades civiles y desarrollo económico, pero también es una permanente y una constante el hecho de que sigan resistiendo, que sigan organizándose ante el llamado de estos bloqueos y ese llamado a la resistencia, ¿verdad? Nosotros en el zapatismo decimos resistir, no desistir. En el zapatismo estamos en contra de la hidra capitalista de cabezas que se van naciendo porque es parte del modelo económico, y también estamos a favor de la otredad y consideramos que también empatamos con nuestros ponentes que estuvieron en la mesa en cuanto a esta invitación que hacen dentro de los zapatistas: la democracia, la soberanía autónoma, la reivindicación de la tierra y territorio, la organización y sobre todo la organización comunitaria, y el invitar a luchar, el invitar a participar, el invitar a esa resistencia, pero una resistencia activa, una resistencia política, una resistencia de organización, en donde se busque la justicia social, el acabar con las hegemonías y pues sobre todo el decir la realidad que sucede en Cuba. Entonces agradecemos mucho primero que nada, al colectivo Solidaridad Militar que va por Cuba, que hizo posible esta charla, a la Unidad de las Izquierdas, que también nos apoyó, y sobre todo también a los invitados e invitadas de la Red Mexicana de Historia, que están aquí acompañándonos, y pues es un placer escucharles. Así como dice José Martín de esta Revolución Cubana: al salvarse salva, nuestra América no le fallará, porque ella no falla en América, refiriéndose a esa Revolución Cubana, cerrando con unas palabras de Che Guevara: la revolución empieza ahora, la revolución no será una tarea fácil, la revolución será una empresa dura y llena de peligros. Y pues con esto terminamos, y bueno, vamos a pasar a los agradecimientos o las constancias. Vamos a leer la primera, y con eso pues se le reparte a nuestros conferencistas. Constancia al doctor José Ángel Maruri del Toro por impartir la conferencia durante la mesa de diálogo Recorrido histórico por la Revolución Cubana a 72 años y su análisis del contexto actual, desarrollado el 22 de agosto de 2025. Firma consejo directivo, que es Carolina Gisela Ansúrez Soriano y David Baltasar Vargas, del consejo directivo de la Red Mexicana de Historia. Y bueno, también firma la presidenta Michelle Domínguez Víquez, Ciudad de México, a 22 de agosto del 2025. Muchas gracias. Gracias.
Del mismo modo, damos el agradecimiento, bueno, la constancia a Francisco Rosas López, al maestro Francisco Rosas López. Muchas gracias. De igual forma, al doctor Juan Carlos Guerrero Delgadillo. Y por supuesto, no nos podemos ir sin dar un agradecimiento al personal de la Embajada de Cuba por las facilidades otorgadas para la realización de la mesa de diálogo recorrido histórico de la Revolución Cubana. Por favor, si pueden pasar. Y pues también el agradecimiento al colectivo Solidaridad que nos acompaña, militante va por Cuba. También el agradecimiento a ustedes del colectivo. ¿Quién pasa por él? Carlos, perfecto. Pues muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias por apoyarnos, acompañarnos y nos vemos en los siguientes eventos.